Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos ahora a estar frente a su palabra. Ya hemos escuchado, hemos estado ya, ¿cierto?, escudriñándola desde temprano a la Santa Cena y ahora continuaremos. Lo que quiero compartir está muy conectado con lo que nuestro hermano ha hablado hasta el momento, así que le invito, hermano, a que pueda abrir su Biblia en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Famoso texto que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor, te doy gracias por esta instancia, te doy gracias, Padre, por estar con mis hermanos alabando tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque hemos tenido en este momento este privilegio, este placer de adorarte, Señor. Oh, Dios mío, cuán placentero es tu evangelio, Señor. Tu ley, Señor, es como miel. Oh, Dios mío, obedecerte, Señor, aunque a veces vaya contra nuestros propios impulsos, sigue siendo un deleite para nuestra vida, Señor. Oh, bendito Dios, queremos en este momento que tu palabra una vez más se haga viva en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, le invito a que pueda leer conmigo estos dos versículos, los que acabamos de leer. Léalo conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vaya conmigo, ya casi al final de la Biblia, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así, vaya conmigo. 2 de Pedro, casi al final de la Biblia, capítulo 1, versículo 21. Leámoslo juntos también. Me encanta hacer esto porque tiene la intención de que nos memoricemos la palabra del Señor. Cuando chicos en la escuela dominical, ¿cierto?, lo hacíamos y de esa manera varios de nosotros nos sabemos textos de memoria. Así que léalo conmigo, hermano. 2 de Pedro 1, 21. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, el título de la predicación de hoy es Palabra y Espíritu. Palabra y Espíritu. El primer, cierto, versículo nos hablaba de que toda la palabra es inspirada por Dios y nos dice su utilidad para que seamos perfeccionados. Y este segundo nos dice que la profecía no ha sido traída por voluntad humana. Y usted está hablando, cierto, estamos hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Moisés, que también es visto como un profeta, y que dice claramente que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios, toda ella es palabra de Dios y toda ella es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cree esto usted, hermano? Amén. Y bueno, estamos en octubre, fin de octubre, hay un feriado, ¿cierto? Que no, es cierto. Estoy hablando del feriado de las iglesias evangélicas. Ahí cuando se dio este feriado acá en nuestro país,
Había algunos que decían, pero ¿por qué un feriado más religioso? Bueno, la cosa es que es feriado. El punto es que estamos hablando del tiempo de la Reforma. Y usted sabe, hermano, que uno de los ejes centrales de la Reforma es volver a la palabra. Era volver a la palabra del Señor como centro de la vida de la iglesia. Como decía nuestro hermano, que una vez más seamos conocidos como el pueblo de la palabra, no como el pueblo de la tradición, ¿cierto? Sino que como el pueblo de la palabra. Y hombres, como ya sabemos, y no lo decimos de manera romántica porque es algo que fue cierto, dieron su vida para que tengamos hoy la palabra del Señor en nuestro idioma. Muchas cosas sucedieron en la Reforma, pero un eje central es volver a la palabra, la sola Escritura. Y quiero que hagamos este vínculo hoy de la palabra con el Espíritu Santo. Bueno, y antes de avanzar en eso, sabemos que Dios se ha revelado a los seres humanos. Se habla, ¿cierto?, teológicamente de que existe la revelación general, que es cómo Dios se ha revelado a través de la naturaleza, ¿cierto? Mucha gente ve la naturaleza, ve la precisión con la que todo ocurre, ve que, ¿cierto?, el otro día un niño como que de repente, haciendo clases, se dio cuenta de que cómo justo este planeta nos da los frutos que necesitamos, la comida que necesitamos, el aire que necesitamos, cómo está todo perfectamente diseñado. Mucha gente ha llegado a la convicción, ¿cierto?, de la existencia de Dios mirando la naturaleza. Otros, por otro lado, a través de la conciencia. Muchos han dicho, es extraño que todo ser humano tenga una conciencia de que hay cosas buenas o cosas malas. Las tenemos media distorsionadas, por supuesto, pero es transversal de cualquier hombre, en cualquier raza, de una conciencia de cosas buenas y cosas malas, y que generalmente se coincide. Obviamente hay algunas diferencias por ahí. Entonces otros han dicho, eso también es parte de la revelación general. Pero después vamos achicando esto y vamos a llegar a la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios es su palabra. Dios inspiró a hombres para que escribieran su palabra. Y su palabra no está toda la mente de Dios. Dios es eterno, es grande, pero Dios creó su palabra para informarnos, educarnos y sobre todo transmitir el Evangelio. La palabra del Señor nos alumbra hacia nosotros mismos, nos dice quién es Dios, qué ha hecho por nosotros. Bueno, revelación especial de Dios, la palabra. Escogió un pueblo en el cual le dio la palabra del Señor y que ha llegado hasta nuestros días. Y dentro de la revelación especial, ¿cuál es la revelación más plena y gloriosa de Dios? Le hago la pregunta, hermano. ¿Cuál es la revelación más plena y gloriosa de Dios? Por ahí algo escucho. Dígalo con convicción, hermano. Jesús. Jesús. Él es la revelación más plena. Es Dios con nosotros. Es Dios en medio nuestro. Jesús es la revelación más plena. Entonces, siguiendo con este vínculo de la palabra con el Espíritu, un tema importante, ¿cierto?, a nivel teológico es la palabra inspiración. Dios inspiró a estos hombres, son hombres muy diferentes entre ellos, de épocas muy diferentes, y aún así, que tenga un hilo conductor es obviamente un milagro de Dios, es Dios guiando todo el proceso de la palabra. Entonces, Dios es la fuente de las Escrituras, el Espíritu Santo es el agente y los seres humanos son los instrumentos. Creemos nosotros como iglesia que toda la palabra es inspirada por Dios y que eso quiere decir que es de inspiración divina, verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios la inspiró. Verbal quiere decir que cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios, y plenaria es que toda la Biblia es inspirada por Dios. En este tiempo hacemos énfasis porque cíclicamente se da de
personas que dicen que no toda la palabra es inspirada, sino que parte de la palabra es inspirada. Alguna parte sí, otra no. Eso es un juego muy peligroso, porque ¿quién decide que sí y que no? Al final, los seres humanos. Entonces, ¿quiénes vienen a ser los inspirados bajo ese concepto? El ser humano, porque él es el que decide que sí y que no. Es muy peligroso empezar a recortar nuestra Biblia cuando hay cosas que no nos gustan. Toda la palabra es inspirada por Dios. Eso creemos y confesamos. Entonces el Espíritu Santo es el agente. Y ahora viene otro proceso, por decirlo de cierta manera, donde el Espíritu Santo es vital, que teológicamente le llaman iluminación. Mire lo que dice Juan 14:26. No lo busque. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Escuche lo que dice. Está hablando del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es la iluminación? Es este proceso que usted y yo vivimos, donde el Espíritu Santo nos ilumina para entender su palabra. El Espíritu Santo está hoy acá en medio nuestro, iluminándonos para lo que más a Él le interesa, que conozcamos su palabra y que la hagamos nuestra. La iluminación es este proceso del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta que le ha pasado a mucha gente que ve la Biblia y como que se siente que está velado, que no entiende qué es todo esto? Y una vez que hemos creído en el Señor, se quita este velo y podemos entender, ¿cierto? Muchas veces obviamente con dificultad, pero ya es mucho más claro el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, la iluminación es la actividad del Espíritu Santo en la mente y espíritu de una persona, capacitándola para comprender la verdad espiritual. Entonces, el Espíritu Santo no es solamente el agente, el autor de la Escritura, sino que también, escúcheme hermano, es el intérprete oficial de la Escritura. Él es el intérprete oficial. Y por eso hacemos muy bien cada vez que vamos a la palabra del Señor, le digamos: Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Háblame porque quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Así que vemos al Espíritu Santo muy presente, no solamente en la Escritura, en el desarrollo de la palabra, sino que en nuestros días para iluminar nuestro entendimiento sobre ella. Y ahora quiero hablar de un punto que es el central, bueno, son todos importantes, pero el que más me voy a extender un poquito, y que como punto tiene que debemos leer la Biblia experiencialmente. ¿Sabe qué esto, hermano? Es un énfasis que trajo el pentecostalismo. Quizá alguno de ustedes está viniendo hace poco aquí a la iglesia. Déjeme decirle algo: somos pentecostales. Y aquí es una de las razones, una de las muchas, de lo que significa ser pentecostal. Por mucho tiempo empezó a ocurrir de que, y es lamentable porque es tan fácil que suceda, que los conceptos y los paradigmas de las generaciones de los diferentes tiempos han empezado a permear fuertemente la palabra del Señor. Y la verdad es que nosotros no estamos lejanos a eso, por eso siempre tenemos que esforzarnos. Y en algún momento de la historia del cristianismo empezó a ocurrir de una manera muy fuerte, que empezó a entrar el racionalismo a la iglesia y al cristianismo. Y empezaron a decir: bueno, la verdad es que no vemos tantos milagros, la verdad es que ni siquiera hay, o cierto, ¿qué es eso de que Jesús anduvo sobre el agua? Esas cosas no pasan. Entonces el racionalismo, todo lo que no puede ser explicado científicamente, no lo cree. Entonces dijeron: todo eso es mito.
cuento, fábula, porque a nuestros ojos y oídos actuales, ilustrados, científicos, no nos cuadra. Y un poco permeado por eso también está esta idea del cesacionismo, aunque obviamente tenemos hermanos en la fe que son cesacionistas, ¿cierto? Pero que sí creen en los milagros que Jesús hizo y en todo lo que está escrito en la palabra. Lo que ellos no creen es que los dones, ¿cierto? Y todo lo que pasaba con el Espíritu Santo en ese sentido, la parte carismática, cesó. Bueno, quiero leer un versículo más. Vaya conmigo a Marcos 16. Vaya conmigo, hermano, a Marcos 16. 17 y 18. Y 18. Marcos 16, versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, hasta un par de años más. ¿Dice eso? ¿Esto se cortará en un par de años más? Cuando esté listo el canon. No dice eso. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. Este punto quiere decir lo siguiente: creemos y leemos la Biblia de manera experiencial. Queremos vivir lo que dice la Biblia. Lo creemos y queremos vivirlo. Queremos que sea una experiencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está activo en el mundo. Que Dios no se quedó ahí atrás. Dios, ¿cierto?, echó a correr el mundo, le dio cuerda y se fue. Creemos que Dios está totalmente activo en el mundo, llevando adelante sus propósitos, usando a su iglesia. El enfoque entonces pentecostal de las Escrituras, en el enfoque pentecostal de las Escrituras, el Dios sobrenatural de la Biblia es el Dios del mundo presente. De modo que los lectores abordan el texto como un modelo de vida e idealmente esperan que Dios continúe actuando como actuó en las Escrituras. Ese es el énfasis pentecostal. Hay una canción que me gusta mucho, que el coro dice: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Y esta parte me encanta, dice: sé que lo harás otra vez. Me encanta y lo vinculo directamente con esto. Sé que lo harás otra vez. Sé que seguirás obrando, sé que sigues siendo poderoso, sé que seguirás sosteniendo tu iglesia, sé que seguirás acompañando la predicación del Evangelio con señales y milagros. Sé que lo volverás a hacer, Señor. Sé que lo volverás a hacer. Queremos vivir la palabra de Dios. La espiritualidad pentecostal trata de vivir una relación dinámica con Dios. Leo la Escritura, la comprendo y le digo: Dios, transfórmame. Dios, quiero vivir lo que aquí sale en tu palabra. Debo hacer un paréntesis, aunque no es un cambio de tema, antes de seguir hablando de este mismo punto. Y es importante hacerlo. La verdad es que como pentecostales creemos en esto y lo hemos visto. Yo he visto milagros, he visto el bautismo en el Espíritu Santo y también he leído mucha literatura donde hay tremendos milagros en diferentes partes del mundo, donde Dios está obrando poderosamente. Pero
tristemente también desde nuestras filas pentecostales han nacido ciertos excesos. Y hay que estar siempre atentos, hermanos. ¿Sabe cuál es el antídoto para todos esos excesos? La palabra del Señor. Por eso hoy el título es Palabra y Espíritu. Algunos de los excesos espirituales, nuevas revelaciones andan dando vuelta por ahí. ¿Qué es lo que hoy día puede pasar? Nada de revelación. El canon sí ya está completo. Lo que hoy día sí ocurre es la iluminación. El hecho de que Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a entender la Escritura y a vivirla. Pero ya no hay nuevas revelaciones. ¿Cuántas sectas, cierto, no han nacido por nuevas revelaciones que dan fechas de la segunda venida y entre otras cosas? Bueno, excesos pentecostales hoy en día proliferan en este sentido, nuevas revelaciones. Manifestaciones extrabíblicas, la unción de la risa y un montón de otras unciones, que la verdad que si alguien lo vive, ya puede ser, pero no podemos hacer una norma y, cierto, muchas veces de algunas manifestaciones se quieren hacer una norma y que son manifestaciones que ni siquiera aparecen en la palabra del Señor. Muchas veces también en nuestros entornos pentecostales vivimos desorden en nuestros cultos. Y la Biblia dice que tiene que ser todo con orden. Dice que si vamos a hablar en lengua, ¿cierto? No podemos estar gritando, porque si entra un indocto, va a decir, ¿qué pasa aquí? Tenemos que pensar en los que no creen en el Señor, y la Biblia eso lo norma claramente. Si vamos a hablar en lengua y no va a tener interpretación, lo hablemos para nosotros mismos, para nuestra propia edificación. Pero si eso creemos que es un mensaje profético, amén, hagámoslo, pero en orden. La Biblia nos habla de este orden. Muchas veces también dentro del mundo pentecostal somos, y me incluyo, a veces muy emocionales, pero no podemos jamás despegarnos de lo que la palabra del Señor dice. ¿Amén o no amén? Amén. Hoy en día, también dentro del mundo pentecostal, hay muchos que andan decretando. Dios da los decretos, hermano. ¿Con qué ropa vamos a decretar nosotros, hermano? ¿Y sabe qué? Lamentablemente esta idea viene de ideas seculares medias paganas. ¿Se han dado cuenta que la gente allá afuera anda decretando? Anda diciendo, hoy día decreto que me va a ir bien. Quiero ese auto, lo decreto. Mucha gente no cristiana anda con eso, con este pensamiento positivo, con esta idea de que mis palabras crean realidad, toda esa onda coaching que hay ahora, y se metió en la iglesia. Hermano, Dios es soberano. Él es el que decreta. Nosotros pedimos, rogamos a nuestro Dios soberano, pedimos con fe. Pero ¿sabe qué? Una vez incluso llegué a leer en un libro que decía que la oración, escucha hermano, las patitas de este personaje, dijo, la oración es la autorización que le damos a Dios para que Él obre. Perdóneme lo coloquial, pero la media perso. No, hermano, Dios es Dios, Él es soberano, Él es eterno, Él es sabio, y nosotros en humildad y en fe pedimos, rogamos al Señor. Ojo con los excesos que han nacido desde nuestras propias filas. Así que por eso es importante estudiar la palabra. Dios nos dio la Escritura para conocer el Evangelio y el Espíritu para iluminar el significado del texto en nuestra vida y hacerlo vivo y experiencial en el hoy. ¿Sabe qué? Y es algo interesante que ha ocurrido también en el mundo pentecostal. También un despertar en el estudio de la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Es súper importante que hagamos esta fusión hermosa de una exégesis de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que tratemos de ver el significado original. Y hay muchas herramientas para eso. Porque muchas veces cometemos el error de
interpretar lo primero que se nos viene a la cabeza. Y lo primero que se nos va a venir a la cabeza es lo que pensamos con los ojos y nuestra vida de este siglo, del siglo XXI. Cuando a los receptores iniciales, para ellos significó una cosa muy diferente. Por eso, hermanos, tenemos que estudiarla en profundidad. Tenemos que, ojalá, yo sé que hay varios hermanos que están ahí sufriendo con hebreo, con el idioma, ¿cierto? Cuando estamos estudiando. Yo sé que el Señor no nos ha llamado a todos a estudiar los idiomas originales. A mí me cuestan un montón. Así que, pero sí hay herramientas, y yo creo que también Dios está llamando a algunos de ustedes que tiene estas capacidades de aprender los idiomas originales. Hay muchas herramientas, el contexto histórico y todo lo que se sabe de la hermenéutica, ¿cierto? Estas palabras raras, pero en el fondo, ¿de qué se trata? De saber cuál es el sentido original. Y ese sentido original, no el que a mí se me ocurre, traerlo a nuestra época y decirle: Espíritu Santo, quiero vivir esto. En todo ese proceso está la iluminación del Espíritu. Entonces, idealmente, un lector cristiano debería tener tanto una comprensión sólida del mensaje original como la siguiente percepción de cómo habla ese mensaje a nuestros días, en nuestro entorno. Pero lamentablemente también ha ocurrido en muchos círculos pentecostales, y que el Señor nos ayude, es que es el olvido de el intentar, ¿cierto?, y el estudio exhaustivo de la palabra del Señor y en profundidad. Ambas cosas tienen que ir de la mano, hermano. Bien, ya para ir terminando. Lectura experiencial es creer en lo más profundo de nuestro ser lo que encontramos en la Biblia. Hermano, si esto es lo que usted le queda dando vuelta, para mí, ¿cierto? Encuentro que sería, me doy por pagado, como se dice. La lectura experiencial es creer en lo más profundo de nuestro ser, que lo que aquí está escrito es cierto y puedo vivirlo en el día de hoy. Y es cierto, hermano, que a veces oramos, yo he orado por personas que se han sanado y otras personas que no se han sanado. El Señor nos manda a orar, Él es soberano, hermano. No quiere decir que Dios va a estar a nuestro antojo, pero Dios está activo, está presente en su iglesia, se está moviendo y nos puede usar, y tenemos que poner toda nuestra fe en que lo que la palabra dice es cierto, no solamente ayer y no solamente hoy, sino que por los siglos de los siglos. Como dijo Jesús, cielo y tierra pasarán. ¿Y qué dice después? Mas mi palabra no pasará. Hermano, le invito a que usted, cuando lea la Biblia, la lea con fe, la lea creyendo que esto es posible, que esto podemos vivirlo en el día de hoy con una búsqueda genuina del Señor en su palabra y de su Espíritu Santo. El Dios de la Biblia está ahora presente. ¿Y sabe qué? Hago mío el texto. No solamente lo leo, no solamente lo aprendo con mi racionalidad, con mi mente, sino que lo hago mío. Esto, Señor, es para mí. Esto quiero vivirlo. Quiero experimentar y vivir, por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo. Está en tu palabra y quiero vivirlo, quiero buscarlo. Quiero vivir, Señor, en mi vida tu poder. Quiero vivir la santificación, como hablaba el pastor Paul en la mañana. Señor, tu Santo Espíritu hoy puede santificarme. No solamente perdona mis pecados, sino que transfórmame, Dios. Tu Espíritu Santo está hoy aquí. ¿Para qué? Para santificarnos, para hacernos más parecidos a Jesús. ¿Usted quiere experimentar la palabra o solo quiere aprendérsela? Vayamos al texto con la fe de un niño. Con la fe de un niño podemos experimentar en el día de hoy la sanidad divina. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes han experimentado sanidad divina? ¿Puede levantar la mano? Si hay algún incrédulo, dígame, estas manos levantadas, ¿qué es? ¿Hay algo más empírico que esto?
Un montón de gente diciendo, a mí me sanó el Señor. Miren, les voy a contar una de las experiencias que he tenido. No me las quiero dar de vacancia y también a veces he orado y no ha pasado nada. Pero el Señor es soberano. Pero hace poquito pasó algo que me impresionó. Mi hija es muy alérgica, la Isabela. Ella es una niña con mucha fe, mucha fe. Y le picó un zancudo y se empezó a llenar de unas ampollas que le crecen grandes y en muchas partes del cuerpo. Es raro porque le pica aquí y le salen ampollas acá, acá, en varias partes. Así que, y le salieron ampollas súper grandes en la carita, en la mano. Yo le dije, hija, oremos por sanidad. Y oramos, cerramos los ojos, pedimos al Señor con fe, pedimos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Abrimos los ojos y ya no había ninguna ampolla. Abrimos los ojos y ya no había nada, hermano. Los dos nos miramos y de hecho después yo le dije, Señor, perdóname porque hasta yo me impresioné. Te pedí por esto. Y pasó, hermano. Con mi hija dimos gloria al Señor. Hermano, Dios no está para nuestros mandados, pero si el Señor nos dejó la oración, nos dejó el Espíritu Santo en medio nuestro, pidamos con fe, pidamos con fe, palabra y espíritu. Y lo último que quiero decir, que obviamente no lo puedo omitir, porque la verdad es que sí, tenemos, y es central en esta visión pentecostal, el hecho de vivir la palabra del Señor. Absolutamente. Pero cuando la Biblia habla de la venida del Paracletos, de la venida del Espíritu Santo, algo que está una y otra vez, lo más recurrente no es para que sintamos alguna electricidad, alguna corriente, alguna cosa bonita. Dice, cuando venga el Espíritu sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo uno de los roles principales es para llevar adelante el Evangelio de Cristo a las naciones. El Evangelio de Cristo a todo aquel que no ha creído en este tiempo de paciencia que decía nuestro hermano Paul en la mañana. Amado hermano, el Espíritu Santo está aquí para empoderarnos para la misión principal de la iglesia, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, este Evangelio que consiste en la encarnación del Hijo de Dios, en su muerte en la cruz por nuestros pecados, en su resurrección al tercer día y en su venida, que pronto está el arrebatamiento por nosotros y posteriormente su segunda venida en gloria. Pónganse en pie, hermano, y vamos a orar. Bendito es tu santo nombre, bendito es tu santo nombre. Oh, bendito Señor, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Tú estás hoy, Señor, con tu iglesia. Te pido quizás por hermanos que llevan un tiempo de sequía espiritual, que tu Santo Espíritu venga sobre sus vidas y les refresque con tu poder, con el gozo de la salvación. Que tu palabra una vez más sea el deleite para sus vidas. Te pido como iglesia, Señor, queremos experimentarte domingo tras domingo, experimentar que tu palabra nos transforma, experimentar que sigues obrando a través de tu Santo Espíritu en el bautismo del Espíritu, que tus dones están vigentes, que sigues sosteniendo a tu iglesia con estas señales de este futuro venidero, estas señales de sanidad que nos
recuerdan que en ese futuro glorioso ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad ni lágrima. Pero hoy ya podemos vivir estas señales, Dios mío, este poder sanador. Te pido, Señor, te pido, si hay algún hermano que aquí hoy está enfermo, si hay algún hermano que anhela ser bautizado con el Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, creyendo con la fe de un niño, que tú eres el mismo ayer, que tú eres el mismo hoy y lo serás mañana. Oh Dios, que tú te mueves. Tenemos expectativas de lo que tú quieres hacer en nuestra vida y en la iglesia. Y aquí estamos, Señor, para ser usados por ti, para ser empoderados de tu Santo Espíritu y cumplir la misión que nos has dado como iglesia y individualmente. Oh, bendito Señor. Cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos nuevos Pentecostés, cuánto necesitamos nuevos derramamientos de tu Santo Espíritu, como lo has hecho y como lo seguirás haciendo. Bendito es tu santo nombre. Señor le bendiga, hermano. Oh, Jesús.